Hola, buenas noches. Bienvenidos todas y todos. A nombre de ICF México les damos la más cordial bienvenida y a nombre de ICF, que es la corporación dedicada al crecimiento de la profesión del coaching y para coaches. Ajá, y es creciendo a través de la formación independiente de coaches y la formación de una red altamente difundida a través del globo. Bueno, vamos a empezar con nuestro webinar del día de hoy y para mí es un placer verdaderamente presentar a Javier Barbero, que es nuestro coach que hoy va a dictar nuestro webinar. Y les cuento que Javier es coach ontológico, miembro internacional de la ICF Estados Unidos, es Master Coach por la Federación Internacional de Coaching Ontológico, Máster en Coaching, habilitado en México, constelador organizacional formado en Talent Manager, Portugal, constelador reconstructivo formado por Carola Castillo en España. Se ha entrenado en medicación bioenergética aplicada a la salud y al estrés con el maestro Ratu Bagus de Bali, Indonesia. Adicionalmente, se ha entrenado en liderazgo interior en la Universidad de Brahma, Kumaris, India, y es fundador de la consultora Javier Barbero, empresa paraguaya con 16 años de trayectoria desde que se proyectan trabajos y servicios para 16 países de América y España. Es director de su propia escuela de formación en coaching con sedes, ay, espera un momento, es director de su propia escuela de formación en coaching con sedes en Paraguay, República de Panamá, México y está en alianza con eTalent Profile. Javier ha sido presidente de APCO, ONGs destinadas a la prevención de VIH y SIDA. Premio al Hornero por el Rotary Club International de Paraguay por sus trabajos de coaching y teatro en la inserción social de personas con discapacidad. Premio al Profesional Destacado 2022 por la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos y actualmente curso un doctorado en pensamiento complejo en la Universidad Mundo Real de México. Javier, adicionalmente, además de todo lo ya realizado y nombrado, escribe artículos de su especialidad, desarrolla experiencias de innovación para el coaching empresarial a través del arte. Es consultor referente en temas de desarrollo humano y vive en el campo en Paraguay, disfrutando y amando la naturaleza. Así es que sin más, bienvenido Javier, ese es tu espacio y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Andrea, por recibirme con tanta calidez en ICF México. Buenas noches, buenas tardes. Gracias por este espacio. Me siento muy honrado por la invitación. Estoy aquí para compartir algo de lo que tengo como persona y como profesional. En verdad me puse a pensar hoy cuál puede ser una definición sencilla de coaching sistémico como para iniciar. Y me puse a pensar que si yo traigo la palabra sistémico me conecta con la aventura de encontrarme con alguien para construir algo, ¿sí? Me conecta con la palabra nosotros. Y cuando yo hablo de coaching sistémico, bueno, hablo de la disciplina que me permite acompañar a un nosotros, a dos o más personas que se unen para poder construir algo, para poder ser y hacer en comunidad. Entonces, básicamente creo que es la disciplina que nos permite construir juntos. Y si nosotros miramos esto de construir juntos, vamos a ver que desde la panza de nuestra mamá ya estamos construyendo, ya estamos siendo parte de algo más grande, ¿no? Gracias por participar, por estar presentes aquí. Yo voy a procurar hacer, bueno, una ponencia vivencial
en donde les voy a pedir por momentos que hagan algunos ejercicios. Entonces les voy a pedir que busquen papel y bolígrafo para poder dibujar o para poder escribir eventualmente, si es que quieren hacer algunos ejercicios, porque creo que de esa manera podemos hacer una experiencia más significativa. Mi propuesta es que trabajemos juntos de manera orgánica y que en el camino vayamos como co-creando juntos esto. Yo por una cuestión de tiempo, porque estoy con poco tiempo, voy a comenzar a proyectarles un material y eventualmente vamos a ir como deteniéndonos para poder conversar. Bueno, esto está enmarcado entonces en el capítulo de México de la International Coach Federation. Mi propuesta se llama, como ustedes saben, se llama, ahora voy porque acá se me acaba de colgar esto, un momento. Tum. El emprendimiento que quería vivir, coaching sistémico y cultura del cuidado. Cuando yo puse este título pensé en verdad que como coach sistémico permanentemente estoy conectado con personas que traen quiebres, que traen problemas, pero básicamente estoy conectado con personas que quieren que sus vínculos no se mueran. Porque crear un vínculo, emprender una relación, es crear un sistema. Lo que yo les voy a presentar hoy está basado en estas líneas teóricas. En la teoría general de los sistemas de Bertalanffy, en la teoría de los sistemas sociales del alemán Niklas Luhmann, teoría de la complejidad del francés Edgar Morin, y en teoría Blumstein, creada por la mexicana Katia del Rivero y el alemán Michael Blumstein. De ellos he tomado algunos elementos generales para poder compartir esta experiencia de coaching sistémico que bajo ningún punto de vista se acaba en lo que les voy a presentar. Hablaba hace un momentito con Luis y con Andrea del reto que significa poder presentar en una hora un tema tan complejo. Pero bueno, vamos a comenzar y nos vamos a meter de lleno entonces en la construcción. Tal vez la primera pregunta es ¿qué es un sistema? Y nosotros escuchamos permanentemente hablar de sistemas. Sistema atmosférico, sistema de tránsito, sistema informático. Básicamente un sistema es el encuentro de por lo menos dos partes conectadas para generar un resultado. Sería como la definición sencilla de sistema. Entonces, un reloj es un sistema, pero tiene una característica, el reloj es un sistema mecánico. Si yo miro el reloj como sistema, voy a ver que es un conjunto de elementos que están ordenados para funcionar, que tienen ciertos balances o equilibrios mecánicos y que tienen una estructura completa con todas las piezas necesarias para que funcione el reloj. Básicamente entonces el reloj es un sistema mecánico que no tiene vida. Cuando el reloj se rompe, lo que hacemos generalmente es llevarlo para que lo arreglen, para que le cambien una pieza o eventualmente tiramos el reloj roto y compramos un reloj nuevo. Hasta aquí no hay problema porque el reloj no siente, pero un sistema social sí tiene que ver con lo que nos pasa a las personas, porque el sistema social es el encuentro de al menos dos personas con un propósito común que se comunican y que tienen formas culturales. Y esta definición entonces nos tenemos que detener, les invito a detenernos. Un sistema social es al menos dos personas que tienen un propósito común y que se comunican y que tienen formas culturales. Entonces les voy a invitar ahora a que hagamos un ejercicio. Les voy a pedir que en una hoja escriban su propio nombre propio en el centro y que alrededor de ese nombre propio dibujen por lo menos 5 o 6 círculos. Aquí tienen colores para distinguirlo, pero no hace falta que tengan colores. Lo que me interesa entonces es que ustedes se ubiquen como personas en el centro y que alrededor dibujen algunos círculos. Esto nos va a permitir entender cómo trabaja un coach sistémico. Ahora que ya tienen los círculos dibujados, lo que les voy a pedir es que a esos círculos le pongan un nombre
Sistémico, porque recuerden que sistema es al menos el encuentro de dos personas con un propósito común. Entonces, una empresa es un sistema, un papá con un hijo es un sistema, paternaje, una pareja es un sistema, dos amigos o un grupo de amigos es un sistema, una iglesia, un club, un país son sistemas. Les voy a invitar a que le pongan rótulos o nombres a esos círculos y que sean sistemas reales de vuestra propia vida. En el centro siempre seguimos estando nosotros como personas, pero podemos ir viendo entonces que la persona que soy, para poder ser Ponte y pijama de para una vez. poder hacer, para poder ser y poder hacer, entra a diferentes espacios donde se conecta. Esos espacios le vamos a llamar sistemas sociales. Entonces, un minutito para que ustedes elijan con qué sistemas quieren trabajar y vean entonces que estamos haciendo algo importante, nos estamos poniendo en el centro, eso significa el coach sistémico distingue a la persona y empieza entonces a mirar otro segundo elemento, cuáles son los sistemas en los que esa persona opera, ¿ok? Una vez que entonces detecta los sistemas en los que esa persona opera, empieza a hacer esto. Miren, empiecen a poner dentro de los círculos los roles que ustedes asumen en esos sistemas sociales. En mi caso, Javier, cuando entra a una empresa, asume el rol de coach y trabaja con gerentes, por ejemplo. Cuando entro a un club, soy un socio que se vincula con otros socios. Cuando estoy en una relación de amistad, soy un amigo con amigos. Cuando estoy en una pareja, puedo ser un esposo. Y cuando estoy con mis hijos, puedo ser un papá en relación con sus hijos. Y también observen que al lado de cada círculo hay una P. Esa P significa propósito. Pareciera ser, desde esta línea teórica, que cada sistema tiene una razón de ser, tiene un propósito, existe para algo. Entonces, en la empresa, el coach con los gerentes trabajan con el propósito de hacer coaching. En el paternaje, Javier papá con sus hijos trabaja con el propósito de ser el mejor papá que puede. Y así van viendo entonces que empezamos a diferenciar persona, sistema, roles, propósito. Entonces, básicamente, estos son las palabritas claves de la primer mirada técnica que yo les voy a proponer. Como coach sistémico, yo lo que observo es sistemas sociales, es decir, el encuentro de al menos dos personas, propósito, para qué existe ese sistema social, qué personas ingresan, qué roles asumen y cómo se comportan. A estas palabritas les invito a anotarlas porque son las palabritas claves de una intervención o de una de las posibles intervenciones con coaching sistémico. Sistema social, propósito, personas, roles y contribuciones que serían los comportamientos. Entonces quiero reforzar la definición de sistema social. Sistema social es un sistema de intercambios, de comunicación que hacemos las personas en función de un propósito común. ¿Han podido dibujar sus sistemas? ¿Se han ubicado en el centro? Podemos ver entonces desde el modelo sistémico que nos valemos de las relaciones y de los sistemas para poder ser y para poder hacer. Significa entonces que en este momento yo a ustedes les necesito para ser el coach en este sistema llamado webinar. Sin ustedes no existo. Si ustedes desaparecen, yo no puedo ser ni puedo hacer.
Entonces, una primer mirada para mí significativa en el trabajo sistémico es que nosotros trabajamos sobre la base del vínculo, ¿sí? Habitualmente, cuando yo no conocía el modelo sistémico y hacía procesos de coaching, venía alguien y yo me dedicaba a trabajar sobre esa persona, pero no me daba cuenta que esa persona era como era y hacía lo que hacía también en función de sus relaciones significativas. Entonces, soy lo que soy y hago lo que hago siempre en función de una relación. El modelo sistémico mira al planeta de Pandora, la película Avatar, donde está todo conectado. Y entonces podemos empezar a mirar que aunque el sistema cultural nos indica y nos regala mensajes de individualismo, de tú puedes hacerlo solo, tú te puedes valer por ti mismo para alcanzar cualquier objetivo. Si empezamos a mirar que el sistema cultural ensalza el individualismo y el ego, y en realidad miramos orgánicamente que somos seres dependientes de otros seres humanos, que nos necesitamos para poder sobrevivir. Si miramos el hecho biológico de que en la panza de nuestra madre comienza el primer viaje sistémico, definitivamente estamos conectados entonces con sistemas donde la palabra vida adquiere un significado importante, porque yo quiero vivir en la relación con mis amigos, y yo quiero vida en la relación con mis hijos, y yo quiero vida en mi relación de pareja, y yo quiero vida en mi relación en la empresa. Básicamente, las relaciones humanas en sistemas sociales son sistemas vivos. Entonces, como son sistemas vivos, acontece algo importante. Los sistemas vivos tienen una característica. Los sistemas vivos permanentemente están en movimiento y permanentemente están sujetos a la entropía. La entropía es una ley de la termodinámica que básicamente habla del nivel de caos que tiene cualquier sistema vivo. Hoy mi día fue absolutamente entrópico. Permanentemente las cosas se salieron de mi control. Permanentemente tuve que tener capacidad de respuesta para responder en mis múltiples roles, como coach, como pareja, como amigo, como vecino, porque la entropía es un hecho fáctico que no se negocia. La entropía es un hecho fáctico que no se negocia, entonces acomodo esto en la empresa y se me desacomoda la salud. Intento acomodar la salud y se me desacomoda la relación de comunicación con mi hijo. Vean que permanentemente las personas en los diferentes sistemas estamos gestionando el desorden y el caos. Cuando yo vi esto hace 15 años por primera vez, fue un shock porque fui entrenado y adoctrinado en el control. Y en verdad, los sistemas vivos no pueden controlarse. Los sistemas vivos a lo sumo pueden gestionarse con capacidad de respuesta si es que queremos que sigan vivos. Pero me guste o no me guste, mi relación de pareja va a entrar en caos. El trabajo en la empresa permanentemente entra en desorden y confusión y caos. Permanentemente estoy en el marco de la entropía. La entropía entonces es una ley de la termodinámica, pero para nosotros significa que cualquier relación que vos dibujaste en esos circulitos, te guste o no te guste, va a tender a desordenarse y a entrar en caos. Entonces, cuando miramos esto, de que básicamente no tenemos control sobre un sistema vivo, es importante poder ver que cuando acontece la entropía, las personas decimos, tengo un problema.
Tengo un problema con mi equipo, tengo un problema con mi pareja, tengo un problema con mi vecina, tengo un problema con mi suegra, tengo un problema de salud. Cuando digo tengo un problema de salud, lo que estoy diciendo es mi cuerpo entró en caos. Un virus ingresó y los leucocitos están desesperados tratando de neutralizarlos. Vean en realidad que cuando nosotros decimos problema, hacemos un juicio de valor, pero que en realidad los sistemas permanentemente se van a desajustar. Y ahí entramos los coaches. Cuando viene un cliente en el marco de un sistema y me dice, tengo un problema y quiero hacer una sesión de coaching. Voy a mostrarles algo aquí. Esto es un sistema social que está integrado por Pablo y por Andrés. Pablo y Andrés. Este sistema social se llama empresa. Pablo asume un rol, coordinador, y Andrés asume otro rol, supervisor. Y juntos están ahí para cuidar el propósito de la empresa. Recuerden que todos los sistemas tienen propósito. El propósito es el para qué existe este sistema. Entonces vamos a imaginar que ellos están trabajando como coordinador y supervisor en este sistema social y de pronto acontece lo que siempre nos acontece en la vida. Empieza la entropía y aparece esto rojito que significa un problema. Y entonces ante esto que es un problema porque algo se desajustó, lo hayan querido ellos o no, Pablo decide venir a tomar sesiones de coaching para resolver esto. Entonces, si yo no tengo la mirada sistémica, voy a trabajar con Pablo. ¿Qué sentís, Pablo? ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Qué pasó, Pablo? Voy a centrar toda la mirada en Pablo y voy a trabajar a través de Pablo el problema que en realidad acontece en un sistema donde Pablo está vinculado con otras personas. Si yo solamente lo tomo a Pablo, lo que hago es un recorte de la complejidad. Y este recorte de la complejidad en el que se basa a veces el coaching no es inocente, tiene que ver con nuestra herencia de la ciencia clásica del siglo XIX, el pensamiento cartesiano mecanicista. ¿Cómo se intentaba conocer o solucionar? Desmembrando algo en pedacitos. Entonces, si había un problema, lo que hacían los científicos era separar las partes y estudiar las partes por separado. En algún sentido hacemos lo mismo cuando en la empresa decimos el problema es González. Le separamos a González del resto, lo aislamos y lo tratamos como el elemento problema. Esta es una herencia paradigmática. Seguimos encontrando culpables y seguimos separándonos. Desde el modelo sistémico, en realidad, si yo quiero trabajar con el quiebre o el problema que me trae Pablo, lo tengo que mirar en el marco del sistema y en el marco de las relaciones que él tiene con otros. Porque es imposible que exista un dictador sin un pueblo sumiso. Es imposible que exista una persona que llega tarde sin un jefe permisivo. Vean que básicamente los resultados en las relaciones son co-creados. Entonces esta mirada cambia absolutamente la perspectiva de hacer coaching, porque cuando yo tengo un cliente que me contrata, no solamente trabajo con el cliente aislándolo, sino que además de comprenderle de manera aislada, empiezo a comprender sus relaciones, sus vínculos con otros y con otras.
Empiezo a mirar el propósito en el sistema para poder entender el quiebre que tiene. Empiezo a hacer una mirada holística, integradora, de conexión, porque entendemos que todo resultado en una relación no lo puede crear un elemento aislado. Imposible. Aunque es mucho más fácil decir, el problema es mi suegra, el problema es el director, el problema son los políticos. No vemos que en realidad a todo eso lo hemos ido co-construyendo. Entonces, a los fines de poder ejemplificar el pensamiento sistémico y la mirada sistémica, cuando el cliente dice tengo un problema, yo ya empiezo a mirar algo mucho más allá del cliente. Por eso les quiero presentar algunas consideraciones que tiene un coach sistémico para trabajar un quiebre con un cliente, que en algún sentido son bastante diferentes a las que se suele tener en el trabajo de coaching cuando no tengo la mirada sistémica. Entonces les voy a pedir que miren su dibujito, que se miren en el centro y que hagan un viaje ahora de repaso y observen entonces que una cosa es la persona que ustedes son, que otra cosa es el sistema en el que ingresan para construir con alguien más. Les invito a mirar que ese sistema al que ingresan y construyen con alguien más tiene un propósito. Y les invito a mirar que hay una diferencia entre la persona que es Luis Sánchez y el rol que ocupa en este momento en el sistema. Luis Sánchez es persona, pero Luis Sánchez ahora es moderador de esta ponencia en ICF. Él asume un rol. Esta distinción, aunque parezca muy sencilla, es fundamental. Les voy a mostrar entonces distinciones de coaching sistémico para trabajar un quiebre y les voy a ir mostrando preguntas técnicas de coaching sistémico. Vamos a mirar en un sistema dos bucles conectados. Esto puede parecer un poco complejo, pero vamos a observar entonces a esa empresa que yo ejemplifiqué en mi mesa, que la voy a volver a armar. Vamos a mirar esto, ¿sí? Vamos a mirar esto, ¿sí? Y aquí lo que vemos entonces es un sistema con dos personas, con dos roles y con un propósito. Es fundamental entonces que yo haga esta distinción estratégica. Miren, cuando viene un cliente y me dice que tiene un problema, lo primero que yo entonces empiezo a observar es lo siguiente. El primer sistema es el sistema persona uno, persona 2. El primer sistema que yo empiezo a mirar técnicamente es el sistema de la relación entre las personas. La relación entre las personas tiene un propósito según Mijail Blumenstein y Katia del Rivero. Yo me relaciono con alguien para sobrevivir y sentirme seguro. Nunca me voy a quedar en manos de una persona con la que yo juzgue, no voy a poder sentirme en un espacio de suficiencia y seguridad. Entonces, si lo miramos aquí en este webinar, Luis Sánchez y Javier Barbero son las dos personas que están en una relación. Pero además, Luis asume un rol, coordinador de ICF en este webinar, y Javier asume un rol, coach facilitador. Entonces vean que son dos bucles que están conectados. Los dos bucles tienen un propósito. El propósito de las personas es sobrevivir en un espacio de seguridad.
El propósito de los roles es gestionar en función del sistema. Es decir, que para que esto funcione, Javier y Luis deberían sentirse mutuamente cuidados en la relación y el coach y el moderador de ICF deberían hacer lo que tienen que hacer para que este webinar acontezca. Fíjense que son dos sistemas vinculados. Lo que hace el coach sistémico es separar estos sistemas por una sencilla razón. Porque cuando las personas en la relación se sienten en desamparo y tienen la sensación de que no pueden sobrevivir o que se sienten en riesgo en la relación, ese desamparo automáticamente va a impactar en la suficiencia del rol. Vamos a imaginar que yo, Javier, siento que Luis es una persona que me va a juzgar muy duro porque soy sudamericano y tengo miedo de que él diga algo. Entonces entro en un desamparo interno, no sé cómo responder a ese miedo. Entonces automáticamente empiezo a infestar mi rol de coach. Por eso en las compañías se pone foco en el rol funcional, pero no se pone foco en las personas. Y es muy importante que entendamos entonces qué es suficiencia y qué es desamparo. La suficiencia es el estado del ser en donde la persona siente que tiene recursos para asumir un quiebre. Y el desamparo es el estado del ser donde la persona se percibe incapaz de gestionar su suficiencia ante un quiebre. La suficiencia y el desamparo son dos estados internos. Y es importante poder ver esto. ¿Por qué? Porque el coach se hace una pregunta, y esta es una pregunta de coaching, colegas. ¿Desde qué estado interno se encuentran las personas ante un quiebre? ¿Se sienten en suficiencia porque sienten que tienen recursos para gestionar lo que les pasa o se sienten en desamparo? Una pregunta muy importante. Empiezo a mirar entonces y a investigar con preguntas el mundo interior de los clientes. ¿Cómo están viviendo este quiebre? ¿Lo están viviendo desde la suficiencia porque sienten que tienen capacidad de respuesta? ¿O lo están viviendo desde el desamparo porque se sienten paralizados e incapaces de hacerse cargo? Fíjense que si las personas en el sistema relación se sienten en desamparo, si Luis Sánchez y Javier Barbero se sienten en desamparo como personas en la relación, porque no tienen una construcción de relación humana, porque entre ellos no hay confianza, porque entre ellos no hay cooperación, automáticamente este sistema que son los roles funcionales va a tener el impacto de desamparo de las personas desamparadas. Entonces vamos a tener dos bucles. Dos personas desamparadas que no saben qué hacer para estar juntas en medio del quiebre y dos roles funcionales desamparados, confundidos y tal vez sin capacidad de respuesta ante el quiebre que están viviendo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Pueden ver la importancia de separar los dos bucles y de ver que en realidad coexisten, pero que el bucle persona a persona, si está en desamparo, termina afectando el bucle rol-rol, que es el sistema funcional del sistema, es el que gestiona los resultados? Por eso, desde el modelo, nos encargamos de trabajar una gestión del sistema persona a persona a través de una cultura del cuidado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? El coach sistémico no entra a trabajar el quiebre sin antes chequear o mirar cómo están estos dos bucles. El coach sistémico se ocupa de mirar si las personas en la relación persona a persona se sienten en una relación con suficiencia o si están quebradas en la relación.
porque eso va a incidir directamente en la gestión de los roles. Dos personas sin suficiencia y con desamparo difícilmente puedan ser suficientes en los roles. Cuando aconteció la pandemia como quiebre en el planeta, el primer sistema, el primer bucle de impacto fue las relaciones persona a persona. Y esas relaciones persona a persona en conflicto, en desamparo, empezaron a impactar en la gestión. Porque el primer quiebre acontece en la relación persona a persona. Y pregunta Verónica si eso tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con la confianza, con la capacidad de conversar, tiene que ver con la capacidad de ser empáticos, tiene que ver con la capacidad de construir juntos. Ese es el primer bucle, el de la relación persona a persona. Entonces, la primera pregunta que yo me hago como coach sistémico ante el quiebre de un cliente es, ¿qué tipo de relación tienen estas personas? ¿Cómo se sienten? Porque no me voy a poder poner a construir respuestas de gestión del rol si las personas están en desamparo. De ahí la importancia entonces, como coach sistémico, de aprender a distinguir y separar estos dos sistemas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Si las personas se sienten en desamparo, es probable que dejen de lado el propósito del rol para ocuparse del propósito de base, que es sobrevivir como personas. Y a esto lo vemos todos los días en las empresas. Personas que empiezan a guerrear entre ellas o a juzgarse o a tratarse mal porque están en desamparo persona a persona y vemos la imposibilidad de asumir sus roles funcionales como gerentes, como líderes porque les ocupa la energía vital, la supervivencia humana. Esta mirada es muy importante. Entonces, lo otro que mira un coach sistémico en una relación es la mirada lineal o la mirada de bucle. Esta es otra distinción que yo observo. Cuando yo escucho la historia que me cuenta esta personita, de lo que le pasa con esta personita y de lo que ocurrió en la relación, yo puedo escuchar una mirada lineal o puedo escuchar un bucle. Es mirada lineal cuando este cliente me dice que este problema acontece por culpa de este. La mirada lineal lo que hace es direccionar el 100% de la responsabilidad del resultado en el otro. En esta mirada, este personaje no se hace cargo de su co-creación en la relación. Y esto abunda. El problema son los políticos que tenemos, el problema es el director, el problema es mi suegra, el problema es la vecina. Es cuando ante la aparición de un quiebro problema le adjudicamos el 100% de responsabilidad a una parte, saliéndonos nosotros de la ecuación. Entonces, como coach, al escuchar la historia que me cuenta el cliente, tengo que aprender a distinguir si me la cuenta desde la mirada lineal, porque si me la cuenta de esta manera, el problema es él porque tiene ropa blanca. Yo ya sé que esta persona no se autopercibe como co-creadora del resultado. En cambio, la mirada de bucle tiene que ver con que estos clientes comprendan que este resultado disfuncional, la llegada tardía, se fue co-creando a partir del comportamiento de ambos. Imagínense un círculo aquí y miren, el señor celeste llega tarde, el señor blanco no dice nada y baja la cabeza y murmura interiormente su enojo pero sin expresar. Esa respuesta llega al señor azul que sigue llegando tarde, con lo cual se potencia en el señor blanco el murmuro interno y el silencio y el enojo.
que retroalimenta a que éste siga llegando tarde. Vean entonces que la llegada tardía está co-creada por el comportamiento del señor celeste enganchado al comportamiento del señor blanco. Vean que no se trata de un juego de los buenos y los malos. Observen que si hay relación, hay co-creación. Puede que este comportamiento haya ocurrido de una manera aleatoria eventual, pero si este comportamiento se repite y se instala como un problema en la relación, en el sistema, siempre tengo que mirar la relación, porque no existe, como les dije, un dictador sin un pueblo sumiso que con su sumisión lo alimente. No existe un golpeador sin una contraparte que se deje golpear. No existe un líder autocrático y verticalista sin un equipo que guarde silencio. Vean cómo permanentemente en la relación estamos co-creando. Por eso, cuando yo soy coach sistémico y escucho una historia sobre un quiebre o sobre el problema que me trae el cliente, empiezo a mirar esto. ¿Es una historia narrada desde la mirada lineal donde hay malos y víctimas? ¿O es una historia narrada desde la conciencia de que somos co-creadores? Difícilmente el cliente me diga, vengo a una sesión de coaching porque estoy co-creando con alguien la llegada tardía. El cliente cuando llega me trae la mirada lineal. Tengo un problema, el problema es el otro, el problema es el otro. Y esto es mirada lineal. Entonces, como coach sistémico, tengo que trabajar aquí para que ambos pasen a la mirada del bucle sistémico y entiendan que ese resultado del que se quejan es imposible que se haya instalado por la responsabilidad de uno. Juntos lo han construido. Esta mirada es muy fuerte porque pone 100% el foco en otra palabrita clave del modelo sistémico de coaching. La primera palabrita era la que les mostré recién. Era la palabrita bucle. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué paradigma de pensamiento hay en la narrativa acerca del problema? ¿Es lineal o sistémico? Eso ya se los expliqué. Pero aquí tenemos dos palabras estratégicas. Estas dos personitas co-crearon la llegada tardía, pero eso no significa que sean corresponsables o se hagan corresponsables de corregir el quiebre. ¿Por qué? Porque cocreación implica la creación de un resultado funcional o disfuncional con la participación de él y de él. Corresponsabilidad significa que ambos asuman su parte en la construcción. Pero vamos a mirar ahora otro ejemplo. Yo voy caminando por una calle y de pronto aparece un asaltante con un revólver, con un arma, y ese asaltante me pone el arma en la cabeza y me asalta. La pregunta es, ¿hay cocreación? Sí, porque para que exista el asalto, necesito de una persona confiada y de una persona que ejerza dominación. ¿Hay corresponsabilidad en el asalto? No, porque yo no soy corresponsable en mi comportamiento para generar ese asalto. Soy víctima en ese caso. Entonces, cuando yo trabajo de manera sistémica, observo co-creación en el resultado y observo corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene que ver entonces con el marco de dos personas en igualdad de condiciones, libres para comportarse, que han terminado construyendo el resultado del que se quejan en la sesión. ¿Y para qué es importante la palabra corresponsabilidad en el modelo sistémico? Para que ambos, si así lo quieren, se hagan cargo de hacer algo para resolver esto.
Porque si yo estoy en la mirada lineal, este diría que cambie A y A diría que cambie B, C, este. Y entonces se empiezan a pimponear la responsabilidad y en un sistema social, si estamos juntos con un propósito común, debiera haber corresponsabilidad. A veces en las compañías encontramos personas que co-crean sin conciencia de corresponsabilidad. Ya llevándole al cliente a la conciencia de la co-creación y a la conciencia de la responsabilidad, avancé muchísimo en el trabajo sistémico. Un momento que voy a volver a proyectar. Hasta aquí entonces tenemos preguntas sistémicas. ¿Las personas se perciben como co-creadores del problema y de la solución? ¿O las personas juegan un juego de echarse la culpa? Esto tiene que ver entonces con la mirada lineal o la mirada sistémica. De acuerdo a la plataforma en la que las personas estén, tendremos determinado tipo de resultado. Por supuesto que el modelo sistémico promueve que las personas que tienen un quiebre se vean como co-creadoras y como corresponsables de la solución. Aquí tengo otras preguntas técnicas, colegas. ¿Estas personas se perciben como adultos corresponsables o en realidad la dinámica que juegan es la de ser madres, salvadores y culpables porque se perciben como criaturas sin recursos? Esto es importante porque en el estado de suficiencia entre dos personas adultas, lo que se gestiona con una sesión de quiebre es tener capacidad de respuesta. Pero si no estamos en la condición de ser personas adultas, probablemente este termine cargando a este como si fuera un gran papá o una mamá, o como si fuera alguien a quien tenemos que controlar para que no nos rete, y ahí nos convertimos en criaturas. Y a veces entonces yo observo en algunas sesiones de coaching cómo los participantes dejan el adulto y su suficiencia para pasar a jugar dinámicas de papá criatura, de amigos. Vayan a la hojita que dibujaron e imagínense que llevan al sistema laboral el rol de mamá. Ingresen dentro del círculo el rol M de mamá o P de papá o A de amigo. Prueben y vean qué pasa cuando ustedes llevan a un sistema roles que no corresponden a ese sistema. Al menos aquí en Sudamérica es muy común encontrar gerentes que se comportan como mamás o papás de sus equipos que parecen criaturas. No sé en México, pero muchas veces los problemas tienen que ver con esto, con que las personas no son capaces de percibir que están en un sistema por los cual se les paga un sueldo para que asuman un rol funcional y para que asuman la gestión de la relación con otras personas. Entonces, a veces en los equipos encontramos más criaturas que adultos. De ahí la importancia como coach sistémico que escuche en la narrativa del cliente cómo me cuenta la historia que me cuenta. Me cuenta la historia desde la responsabilidad adulta y desde su suficiencia, o me cuenta la historia desde una mamá salvadora que no quiere que Marisela Curiel sufra. ¿Desde dónde me cuenta la historia el cliente? Y esto tiene que ver con los elementos que hemos observado, con la persona confundida porque dejo de mirar el rol corporativo para mirar solamente mis necesidades como persona, roles confundidos, comportamientos que no corresponden al rol. Entonces todo eso yo tengo que empezar a mirar cuando trabajo
en relación a un quiebre que me trae el cliente. Voy a seguir mostrándole preguntas. Otro elemento importante en el análisis sistémico de un quiebre o problema con el coaching es el propósito. Ya que hay preguntas. Miren esta pregunta. ¿Qué necesita el sistema, es decir, la relación para vivir más allá de las necesidades individuales? ¿Cuál es el propósito del sistema? Cuando yo entro a trabajar a este sistema que tiene el quiebre que les presenté, a veces me encuentro con que en realidad ninguna de estas dos personitas mira el propósito de la relación o del sistema. Estamos aquí para ser supervisor y ser coordinador de un equipo y generar rentabilidad. No tenemos en cuenta el propósito del sistema, pero sí tenemos en cuenta los propósitos individuales. Entonces empezamos una dinámica de relación donde éste busca una cosa y éste busca otra. Fíjense entonces que esto genera un problema de propósito. A lo mejor esta situación problema ha sido generada porque ninguna de las dos personas alguna vez se ha puesto a conversar sobre el propósito del sistema. ¿Para qué estamos acá y desde qué roles necesitamos resolver lo que nos pasa en este sistema? A veces las dinámicas, si yo converso con estas personas, es que la persona celestita me diga, yo quiero que A me respete y haga lo que le pido, y la persona blanca me dice, yo quiero que seamos más eficientes con el trabajo. Y tenemos este problema. Fíjense, ¿a qué propósito miro? ¿Al propósito de la persona celestita? ¿Al propósito de la persona blanca? ¿Al propósito del sistema? Y acá entramos en complejidad. Porque a veces los quiebres o problemas tienen que ver con no tener los propósitos claros. Entonces estamos juntos en la relación, pero en realidad estamos cada quien con su propósito individual. Estamos juntos, pero no estamos, porque cada quien está conectado con su propio propósito. Entonces, ¿qué hace el coach sistémico aquí? Trabaja con este cliente y su propósito. ¿Qué estás buscando en este sistema? Trabaja con este otro cliente y su propósito individual y tú qué estás necesitando en este sistema y después les invita a mirar el propósito del sistema o relación y la pregunta es, ¿y qué necesita esta relación o este sistema de nosotros para vivir? Y aquí hay una ruptura paradigmática, porque por lo general las personas estamos centradas en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, pero no nos hacemos esta pregunta, ¿y qué necesita el sistema de nosotros para vivir? ¿Qué necesita, mi amor, de vos y de mí, nuestra pareja? ¿Qué necesitamos como papá y mamá para acompañar a nuestro hijo en este momento difícil? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estamos juntos? Y vean entonces que en este punto el coach les lleva a ampliar la mirada y a darse, a llevarles, les invita a que se den cuenta que si no miran el propósito de la relación, esta relación se puede morir, se puede quebrar. Entonces observen ahora sus circulitos, los que dibujaron, y obsérvense adentro de esos circulitos y vean que esos circulitos tienen propósitos, que tal vez la pareja tiene como propósito acompañarnos el resto de la vida, que tal vez el acompañar a mis hijos sea el propósito que tengo como mamá o como papá en su desarrollo. Empiecen a mirar cómo esos circulitos tienen propósitos y empiecen a mirar que al mismo tiempo las personas que ustedes son tienen propósitos como personas.
que no necesariamente son el propósito del sistema o de la relación con sus hijos. Una cosa es mi propósito personal, realizarme como papá. Otra cosa es el propósito de mi hijo y otra cosa es el propósito de la relación. Y aquí la pregunta estratégica es, ya escuché lo que querías tú y ya escuché lo que querías tú. Ahora, ¿qué necesita vuestra relación de ustedes para vivir? ¡Wow! Nunca me hice esa pregunta porque nunca miré al sistema, solo miré tal vez a la relación de una manera egocéntrica. Entonces, este punto es un punto estratégico cuando trabajo como coach sistémico, porque a veces los quiebres o problemas acontecen o porque los roles están confundidos o porque los propósitos no están clarificados. ¿Qué necesita el sistema, nuestra relación para vivir más allá de las necesidades individuales? ¿Cuál es el propósito del sistema? Yo cuando empecé, fui invitado a este webinar, leí algunas indicaciones que me mandó ICF y ahí quedó claro que el propósito del webinar no era vender mis productos o servicios. El propósito del sistema era servir a los coaches. Al tener claro el propósito del sistema, yo sé cómo comportarme. Al tener consensuado el propósito con ICF, mis comportamientos van a estar alineados desde el rol para servir a su propósito. Claro que yo tal vez seré feliz si consigo un alumno, pero no es el propósito de este sistema. Y si yo llego aquí confundido y llego aquí para conseguir un negocio y voy en contra del propósito de ICF, ahí tengo un mega problema sistémico. Y esto pasa permanentemente cuando no tenemos claras estas distinciones y está todo como confundido. Y termino preguntándome, ¿quién soy? ¿Soy el coach o soy el amigo de Andrea López? ¿Qué voy a cuidar? ¿Que Andrea no me deje de querer o el propósito del sistema en el que estamos? Y ahí entonces empiezan estas preguntas maravillosas que nos van llevando a la conciencia sistémica. Yo esto lo estoy haciendo de una manera muy rápida y muy sucinta, pero esto es muy complejo y apasionante. ¿Tienen el mismo propósito cuando buscan la solución las personas? Casi siempre descubro que en realidad aconteció el mismo problema, pero cada quien busca su propio propósito de resolución del problema. Entonces, ¿a qué tengo que invitarles? A que además de satisfacer sus expectativas individuales, encuentren el propósito de la relación. ¿Qué necesita la relación para que este problema se solucione? Y miren estas preguntas de coaching. ¿Se han puesto de acuerdo Javier y Andrea en cómo cuidarse mientras resuelven? Este es otro propósito, porque el quiebre o problema no se resuelve con una sesión de coaching. Yo tengo que aprender a convivir con ese elemento de color rojo que significa el problema. Y en el mientras tanto, ¿tenemos con Andrea una cultura del cuidado humano consensuada? ¿O la dinámica que voy a jugar con el otro es dominar, manipular, destruir? Y acá entra un punto súper sensible. ¿Tienen ellos conciencia de que no pueden dejar de cuidar la relación persona a persona mientras se resuelve el problema? Porque por lo general la gente se focaliza para hacer desaparecer esto, pero no cuidan las formas. Entonces nos terminamos insultando o juzgando en pos de resolver esto. Entonces desde el modelo planteamos que
como coach sistémico puedo acompañar a que las personas encuentren una cultura del cuidado, unas formas de comportarse, de ser y de hacer para que la relación persona a persona no se lesione mientras resuelven. Y esto es uno de los puntos más bonitos de la intervención, porque cuando las personas encuentran el propósito de cómo se van a cuidar mientras resuelven, es mucho más fácil que aparezca la gestión de los roles para resolver. ¿Por qué? Porque las personas, como les dije, no tienen que poner energía en supervivencia humana. Al haber consensuado que se van a escuchar con respeto, que van a ser empáticos, que van a comunicarse abiertamente, a establecer esas tres condiciones de cultura del cuidado humano, toda la energía está disponible para resolver el quiebre. Pero si esto no se consensúa, cada quien se va a comportar como quiera o como pueda, y eso difícilmente nos permite enfocar acá. Porque en cuanto éste se comporte de una manera que a éste no le gusta, esta relación se convierte en una guerra. Y ya nos olvidamos del propósito de resolver esto. Básicamente como 4 dimensiones relacionales. Y esto es un estereotipo, pero es para mirar. Ellos pueden generar una relación donde uno se pone por encima del otro. Podría ser una relación de dominación. Yo domino y vos estás en una escala inferior. Yo soy suficiente y tú estás en un espacio de insuficiencia. Hay gente que intenta resolver desde aquí. Entonces, cuando entro a la relación, al sistema como coach, encuentro que uno domina y el otro pasivamente baja la cabeza y deja que éste domine. Eso no es construcción social. Sí es construcción social, pero de dominación. Esa es una forma. Otra forma, miren, este, sin que éste haga nada, se baja a un nivel inferior y desde aquí manipula. Te pido que lo hagas por los dos. Yo sé que vos podés hacerlo. Yo no sé cómo se resuelve esto. Por favor, sálvame. Y a veces cuando entro como coach sistémico al sistema, encuentro esta dinámica. Alguien es el 100% el responsable de resolver y hay un otro que manipula o que se queda en una posición pasiva esperando que éste resuelva. Esto podría ser manipulación. Hay una tercera forma y es que ellos empiecen a guerrear y a destruirse mutuamente. La guerra, con la ilusión de resolver esto. Nos despedazamos. Y hay una cuarta forma, que es la que admite la cultura del cuidado. Cuando ambos se miran como suficientes en la relación y se ponen a cooperar. Y cooperar que Javier, tienes el mute. ahora estoy ok. Ahora ya te escuchamos. No sé a dónde me quedé. No sé qué pasó porque yo no toqué nada de mi computadora. Bueno, la última Cuando las forma dos entonces, cooperan. la última forma entonces es la cooperación para que estas personas puedan co-crear una cultura del cuidado y con comportamientos consensuados puedan focalizarse en la construcción de un resultado para este quiebre. Entonces, es fundamental que podamos mirar cómo es el vínculo. El vínculo es fundamental. Por lo general, nosotros no miramos el vínculo y el vínculo es determinante en la resolución del quiebre desde el modelo sistémico al menos. Roles y contribuciones. Otras preguntas de coaching. ¿Los roles tienen claridad sobre las contribuciones que se necesitan? ¿Estarán dispuestas las personas a ser flexibles con las contribuciones de sus roles? Y aquí viene un punto muy importante, porque cuando tenemos un quiebre, definitivamente entramos en procesos de aprendizaje.
Pero ¿qué encuentro a veces? Que este cliente quiere seguir funcionando como venía funcionando. El rol que asume no cambia ningún comportamiento. Y entonces eso imposibilita que se cree un bucle nuevo con este. Entonces la conciencia es esta. ¿Qué comportamientos nuevos necesitan empezar a co-crear para desarticular esto? Y a lo mejor se dan cuenta estas personitas que el comportamiento nuevo es ser francos en la comunicación. A lo mejor se dan cuenta que el comportamiento nuevo es empezar a cooperar en lugar de luchar. Aquí aparece la palabra contribución o comportamiento, porque la resolución del quiebre se hace sobre la base de la conciencia de la flexibilidad. Pero de pronto este escucha y me dice, pero yo soy así, señor coach. Yo no sé ser cooperativo. Toda la vida competí. Y entonces yo escucho a una persona que no quiere traer desde el rol la cooperación y es fundamental entonces que le invite a entender que él es mucho más que un comportamiento, que si quiere puede reaprender nuevos comportamientos para poder crear nuevos bucles que permitan alcanzar un resultado diferente. Este es el momento en el cual el coach con los clientes empiezan a consensuar comportamientos para poder cambiar el resultado. Pero para esto, si de pronto el cliente aparece con la creencia de que su forma de ser es inalterable y de que debiera moverse este, yo ya escucho pensamiento lineal, le echa la culpa al blanco. Y si dice en realidad yo soy así, yo ya escucho que hay inflexibilidad en su comportamiento. En realidad yo los confrontaría a ambos, les haría mirar el propósito del sistema y les diría, ¿qué necesita la relación para seguir viva? Porque si no se muere. Y probablemente se sientan incómodos ellos. Y entonces le haría una pregunta al azul. ¿Estarías de acuerdo en que el no cooperar le quita vida a este propósito? Sí. ¿Y cuál podría ser tu comportamiento nuevo entonces? Porque si tú me estás diciendo que tú no sabes cooperar y no vas a aprender a cooperar, yo escucho a tu ego por encima del propósito, del sistema que te da la bendición de participar o pertenecer. De esa manera, entonces voy construyendo comportamientos alineados al propósito. Creo que me comí todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos, Andrea y Luis? Creo que ya queda poco tiempo, ¿verdad? ¿Me ayudan? Nos quedan Claro. 20 minutos Ay, qué aproximadamente, poquito. Luisín. Entonces, ¿les parece que no avance más con el marco técnico y hagamos preguntas o prefieren que avance con el marco técnico? Tenemos aquí dos preguntas en el chat, Javi. A ver, vamos a ir a las Este, preguntas. y si la persona está en desamparo, ¿abordamos el desamparo o el quiebre desde la mirada del desamparo? Y Me la otra, encanta esa pregunta. Sí, voy a responder esa primero. ok, Si la persona está en desamparo, si la persona está en desamparo, trabajo el desamparo de la persona primero. Y el desamparo puede tener que ver con dos dimensiones. Con lo que me pasa a mí en relación con los otros seres humanos, entonces es un desamparo relacional. O puede tener que ver con que estoy desamparado porque no tengo las capacidades o las herramientas para gestionar el quiebre. Son dos niveles. Entonces yo detecto dónde me pongo a trabajar. Pero desde mi perspectiva casi siempre trabajo primero el desamparo de la persona. Porque como les dije, si eso no se acomoda, si la persona no se percibe
en función de sus recursos internos, y si la persona no se siente cómoda o en confianza con los demás, difícilmente podamos irnos a la resolución técnica del quiebre. Esa es la pregunta uno, ¿verdad? La Sí, pregunta Javier. dos, sí. La segunda pregunta dice, ¿y estas correlaciones cómo funcionan en un emprendimiento? Estoy tratando de visualizarlo. ¿Cuál correlaciones serían? Connie Tapia, no sé si quieras Sí, claro, especificar. persona a persona o en un Ok. emprendimiento, más o menos cómo funcionaría. En un emprendimiento, por ejemplo, que Connie Tapia quiera tener un emprendimiento para comercializar agua de Jamaica, por ejemplo, que a mí me encanta. Yo le compraría toda el agua de Jamaica del mundo. Bueno, y entonces, Connie Tapia para el emprendimiento seguramente necesitará de otras personas. Entonces, esas personas y Connie Tapia conformarán un sistema, empresa o mini pymes. Y entonces, el propósito de esa empresa es la rentabilidad para que Connie Tapia y las personas puedan comer. Entonces, Connie Tapia, como la líder y directora del emprendimiento, sabe que tiene que cuidar la relación interpersonal entre las personas, porque si las personas no se sienten seguras y en suficiencia entre ellas, difícilmente asuman los roles corporativos que necesita la mini pymes para vender agua de Jamaica. Entonces, ¿cómo entra? Que tú como líder crees una cultura del cuidado con con tu personal, que acuerdes con las personas de tu emprendimiento cómo se van a cuidar mientras trabajan juntas. Para traducir esto sería, ¿cuáles son los comportamientos que nos van a hacer sentir cuidados y en suficiencia? Y entonces acuerdas con tu equipo y probablemente salga un listado de 4 o 5 comportamientos. Nos vamos a escuchar cuando uno habla, eh, vamos a generar espacios creativos para respetar las ideas ajenas, no sé lo que salga, pero eso que sale se llama cultura, porque cultura son las formas de ser y de hacer. Entonces, si eso está cuidado, Connie, pasarías a la gestión de los roles. Entonces tú como directora podrías gestionar a un comercial. Pero ahí el propósito es otro, el propósito es gestionar la venta. Entonces, Connie, al mismo tiempo, son dos niveles que el emprendedor o líder coach tiene que observar. El cuidado de las personas con su propósito, cultura del cuidado, y el cuidado del propósito del rol en función del sistema en el que estés. No sé si respondí. Sí, sí. Sí, me imagino que aplica igual para proveedores, para clientes, o sea, para las personas. Para Todo. todo, porque recuerda, aplica a cualquier relación que tengas con cualquier persona y con cualquier rol, Ok, ok, ¿sí? gracias. A veces con los proveedores nos sentimos como aplastados personalmente porque los proveedores hacen lo que quieren y vienen a la hora que quieren y no nos entregan los productos en los tiempos de plazos, y entonces ahí se empieza a romper la relación. Entonces es importante poder consensuar con el proveedor cuáles son los comportamientos que nos van a permitir sentirnos cuidados en el sistema para que después los roles puedan funcionar adecuadamente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, y ya nada más última, entonces dentro de este cuidado también habrá que poner límites. Poner límites es un Ok, acuerdo, ay, ok, ok. claro, Ok, claro, es un gracias. acuerdo de cuidado, ¿sí? Ok, Por ok. ejemplo, podría ser, en este equipo nadie está autorizado a devaluar la contribución del otro. Eso es una puesta de límites planteada como una forma de cuidado en la relación. Ok, ¿Hay, muchas gracias. de nada? ¿Hay alguna otra pregunta? Pero vean que si esto está mezclado y yo no tengo la diferencia entre persona, rol, sistema, propósito, comportamientos, solamente estoy atrapado por un problema. Lo que yo hago técnicamente es que las personas empiecen a distinguir esos elementos para que vean que esto que aparece como problema puede haberse ocasionado o por qué.
Confundieron roles, confundieron contribuciones o comportamientos, se mezclaron con los propósitos. Están como mamás en un sistema donde la mamá no tiene funcionalidad porque ahí es necesaria la directora. Y empezamos a mirar toda esta mezcla de sistemas sociales. ¿Alguna otra pregunta que surja? José Luis Yáñez tiene la Adelante, mano José Luis. levantada. Hola, José. No lo escucho. Creo ¿Aquí que me no te escuchan? escuchamos, José Luis. Ah, Sí. Hola. ¿escuchan? Sí, Ahora sí, ahora ahora sí. sí. Más que una pregunta, es gratitud. Al desempeñarme diariamente en un gran ecosistema, 64 personas, entre líderes, formadores, especialistas, consultores, Ajá. algo que el coaching sistémico me viene como un balde de luz. Es poder entender todas estas partes, porque sí, generalmente en coaching hemos buscado el atender el objetivo que trae el cliente, pero en coaching sistémico nos hace ver que justamente hay que atender todos estos roles, atender todos estos propósitos, pero pocas veces estamos pensando en cuál es el propósito del sistema y nos perdemos y se diluye y entonces las relaciones se vuelven tensas, unos se van, otros llegan. Creo que es bien importante ampliar desde mi caso en particular, incorporar esta herramienta, esta visión, esta mirada del coaching sistémico para tratar con equipos grandototes que son bastante más complejos. Gracias por esa luz y esa claridad con la que llega esta herramienta a mi experiencia de vida. Gracias. Gracias a ti, José Luis, por compartir. Me siento muy honrado que te sirva. Muchas gracias. Yo en realidad ahora estoy como cortando mi presentación porque tenemos poco tiempo, pero quiero llevarles a algo importante. Voy a saltar todo esto. Y quiero llevarles, por ejemplo, a que miren lo complejo que es todo esto. Y aquí yo solamente voy a poner una sola pregunta sobre complejidad sistémica, porque lo otro que les mostré es estructura de sistemas sociales. Miren, complejidad sistémica nos lleva a esta pregunta. ¿El quiebre en este sistema le pertenece al sistema o es un síntoma de algo que no se resuelve en otro sistema conectado? ¡Ay, qué pregunta! ¿El quiebre en este sistema le pertenece al sistema o es un síntoma de algo que no se resuelve en otro sistema conectado? Solamente esta miradita es como una probadita de la complejidad. Vamos a ir acá a mirar. Miren, acá tenemos entonces a nuestros personajitos que están en un sistema con un propósito y tienen un quiebre. ¿Ok? Y pensamos a veces que esto disfuncional está co-creado por ellos, que esto le pertenece a esta relación. Y acontece a veces que en realidad hay otro sistema vinculado, donde hay otra personita, donde hay otro propósito. Y si yo miro las relaciones y complejidad en un sistema grande, como dijo José Luis, capaz que descubro que lo que pasa acá es algo que se originó en este otro sistema de la empresa, en la relación entre ellos dos, ¿sí? Que se generó como un quiebre y que después sin darse cuenta, trajo a este sistema para intentar resolverlo acá. El prototípico caso de un niño problema en el colegio o en la escuela con problemas de conducta que trae el síntoma en el sistema escuela, pero que en realidad es un síntoma de algo no resuelto a nivel sistema familia. Acá aparece el síntoma, pero no es un problema de la escuela, es un quiebre de la dinámica familiar. Y eso complejiza aún más, porque tengo que tener mucha habilidad en la lectura sistémica para poder ver estas conexiones. En las compañías muchas veces se dice, el problema es el área comercial y el área comercial
Mirada lineal. El problema es el área comercial, el resto somos los pobres víctimas del área comercial. Mirada en bucle. Si el área comercial se comporta como se comporta, mi pregunta es, ¿cómo se comportan los directores? ¿Cómo se comportan los gerentes? ¿Cómo se comportan los clientes? ¿Cómo se comporta el mercado? ¿Cómo se comportan las coyunturas políticas? Porque todos estos comportamientos tienen que ver con el comportamiento de este pedacito. Entonces, ¿qué hacemos? Le convertimos al área comercial en el elemento problema, le hacemos coaching al área comercial y no resolvemos nada. Porque si yo miro en lo profundo, capaz que el movimiento estratégico sea trabajar con esta directora. Y trabajando con esta directora, desarticula el comportamiento del equipo comercial. ¿Lo vemos? Esto es un ejemplo sencillo de complejidad sistémica. Y como se me va el tiempo, yo quería llevar a una reflexión final. Esta reflexión final tiene que ver con la vida y con la muerte de los sistemas, porque recuerdan que el nombre de esta ponencia era el sistema que quería vivir, ¿verdad? Aquí para José Luis, que también trajo el tema y yo lo traigo para todos. Lo que no se resuelve en un sistema puede intentar resolverse en un sistema adicional conectado. Casi siempre pasa. Lo que no puedo resolver a nivel pareja, lo intentaré resolver buscando gente que me quiera en el trabajo. Entonces, estos saltos sistémicos son interesantes de ver. Pero quiero ver un poquito acá esto como cierre, un ritual para morir y volver a nacer. En realidad, los rituales no son estructuralmente sistémicos. Los rituales son una construcción antropológica del ser humano. Cuando yo veo un caso desde los ojos sistémicos, no solamente veo lo que le pasa a este o lo que le pasa a este, también veo que ambos intentan solucionar porque quieren que la relación siga viva. Pero a veces los sistemas tienen que aprender a morir, porque el propósito ya caducó, porque el propósito ya no es el mismo. Hemos estado 25 años con nuestros hijos y nuestros hijos ahora se fueron con sus respectivas familias y nos quedó el nido vacío. Mi amor, ese propósito ya no existe. ¿Cuál es el nuevo propósito para seguir juntos en la pareja? Y tenemos que ponernos a inventar un propósito, pero tenemos que aprender a despedir el propósito del sistema que se murió. Y entonces ahí entran rituales sistémicos tomados desde la antropología. A mí me gusta mucho una experta mundial que es una mujer africana de Burkina Faso, que se llama Sobon Tufomé. Y ahí hay rituales que se pueden hacer para cerrar sistemas y abrir otros. Y quería cerrar con esto. Si yo tengo que aprender a despedir esto, porque es un sistema que ya no es funcional, que ya necesita morir porque yo ya estoy listo para asumir un sistema completamente nuevo. En coaching sistémico hacemos rituales. Un ritual es decirle, por ejemplo, a este sistema. Con el ejemplo de la parejita. La parejita le dice al sistema, sistema, papá y mamá de nuestros hijos, ahora te vemos y te reconocemos y te queremos agradecer por todo lo que nos enseñaste durante todos estos años juntos. Y queremos ahora también decirte adiós y despedirte, porque ya nuestra fuerza de vida va a estar dedicada a construir la pareja de personas adultas que somos hacia el futuro. Pero quiero decirte, sistema pareja con hijos, que de allí surgirá la vida y la fuerza para inaugurar un sistema nuevo. Entonces, desde lo sistémico, ningún sistema se descarta. Sencillamente,
se mira, se reconoce, se honra y se guarda como fuerza de vida para la construcción del que sigue. Hay una ley en sistémica. Lo que es, es. Y lo que es, pertenece para siempre. Tal vez esa pareja empiecen a abrazar el sistema nuevo, pareja sin hijos, y encuentren un propósito maravilloso. Ahora vamos a empezar a disfrutar y a viajar juntos. Y tal vez esa sea la fuerza de vida de este sistema. Pero la vida viene de aquí. Por eso un movimiento interesante para trabajar con el cliente es también trabajar la conciencia de que a veces es necesario dejar morir un sistema para que nazca otro. Y hay una pregunta muy fuerte. ¿Qué necesito dejar morir para que algo nuevo nazca? Y bueno, y ahí me estoy yendo ya para otras, otras dimensiones, porque esto es muy complejo. Intenté traerles algunas miradas sobre cómo se trabaja desde el coaching sistémico. Em, Espero que hayan sido útiles. Quiero ser sincero. En realidad, a esta ponencia la escribí 4 veces porque a medida que le iba escribiendo, la ponencia me susurraba algo y me decía, pone esto, saca lo otro. Es decir, la preparación de este webinar era un sistema vivo que tiene sentido ahora con ustedes. Entonces, no me queda más que agradecer a ICF por ser el sistema convocante, por haberme puesto claro el propósito, por permitirme ser y hacer desde el rol que tengo y porque esta noche se va a dormir una persona feliz. Ahí están todos los elementos con los que trabajamos hoy. Bueno, Muchas gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Yo fascinada escuchándote y cuando dices, es bueno que seamos amigos, ¿qué más quisiera yo que nuestra amistad perdure y que podamos crear nuevos sistemas entre esos webinars, negocios, no sé, pero gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. no, gracias a ustedes. Muchas gracias también, Luis Sánchez. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por su participación. Y queremos recordarles que para la obtención de CCUs, mañana enviaremos una encuesta, la cual pedirá una palabra clave. Esta palabra es cuidado, ¿no? Pero no de alerta. Es cuidado Cuidado. del cuidado del sistema. Y muchas Eso. gracias, Javier. Fue una ponencia increíble, con un cierre espectacular. Al menos me ha dejado muy reflexivo. Te lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy Ahí nos amables. compartió Javier sus datos de contacto por si requieren algo más para seguirlo en sus redes, para seguir su escuela. Y tenemos por aquí ¿Quieres nada ponerlo otra más, vez, Javier, por favor? Sí, Perdón. mientras te ahí. comparto que dice acá, wow, Javier, qué importante mirada, Martín Caballero, interesante, gracias infinitas, Javier, Marcela Vera, gracias, Jaime, Javi, Martín Caballero, un placer, saludos desde Paraguay, gracias. Seguimos en Gracias, contacto gracias a todos. y Nicolás, muchas gracias, excelente presentación, gracias a aprendizaje. Gracias. Nos vemos en la próxima, que sean muchas más. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.